Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema estática de fluidos, y en particular estudiaremos los contenidos asociados a la aplicación de la ecuación general de la hidrostática para el caso particular y muy frecuente en el cual el campo de fuerzas externo es la gravedad. Como vimos en otro segmento de esta serie, la ecuación general de la hidrostática puede deducirse mediante un balance de fuerzas en un fluido en el cual no hay movimiento. Lo hicimos de un modo que resultó en una ecuación vectorial, donde aparecía el vector gradiente de presión, que tiene componentes en todas las direcciones coordenadas, pero, como veremos en esta oportunidad, cuando la fuerza actúa en la dirección vertical no existen derivadas parciales y la ecuación se convierte en una ecuación diferencial ordinaria de resolución trivial. El balance de fuerzas en un fluido en reposo lleva a la ecuación general de la hidrostática. El gradiente de presión apunta en la dirección de la aceleración neta y, por tanto, la presión crece en esa dirección, dado que la presión es un escalar y la dirección de la fuerza asociada a la presión la determina la superficie. En caso de existir una superficie libre, la misma será perpendicular a la aceleración neta, vector superficie paralelo a la fuerza resultante. Esta formulación tiene la gran ventaja de ser vectorial y, en virtud de ello, si se aplica a una geometría no en coordenadas cartesianas, basta con desarrollar el operador gradiente en esas coordenadas, siguiendo las reglas matemáticas que rigen este operador en los distintos sistemas coordenados. Hagamos las consideraciones propias del caso que estamos analizando. Si la única fuerza actuante es la gravedad, la aceleración apunta hacia abajo. Al desarrollar el vector gradiente de presión, el único gradiente no nulo es el gradiente en la dirección vertical y la aceleración es negativa. La aplicación de la ecuación general de la hidrostática cuando la única fuerza externa es la fuerza de gravedad conduce entonces a que el gradiente de presión en la dirección vertical ascendente es igual a menos la densidad por la aceleración de gravedad. El gradiente de presión equivale a ρg. El eje de coordenadas es vertical ascendente contra la gravedad, por lo que aparece un signo menos. La altura en este eje de coordenadas se suele llamar cota o elevación, independientemente del cálculo preciso de la integral del lado derecho. Para un aumento de cota, disminuye la presión, mientras que para una disminución de cota se corresponde una mayor presión. Si el fluido es un líquido, la densidad es prácticamente constante y se puede integrar entre las cotas Z1 y Z2 con presiones correspondientes a las presiones 1 y 2. Esto puede leerse de dos formas. Una, el cambio de presión entre dos puntos es igual al producto ρg delta Z, cambiado de signo, pero también, que la suma de la presión más ρg Z es una constante. A la suma de la presión más ρg Z se le denomina presión hidrostática o potencial hidrostático, para distinguirla de otro componente de la presión en un fluido que aparece cuando el fluido se mueve a cierta velocidad, y que a veces se denomina presión inercial, que es ρ por v cuadrado medio. La presión hidrostática, a veces designada con la letra griega si mayúscula, más la presión inercial constituyen la presión total en un fluido. Si se divide la presión hidrostática entre ρg, se obtiene la llamada carga hidrostática, hydrostatic head, a veces llamado cabezal hidrostático. Es evidente que la carga hidrostática tiene dimensión de longitud y viene a ser la presión hidrostática expresada como altura de fluido. La carga hidrostática, que a veces simbolizaremos con la letra griega si minúscula, es la suma de P sobre ρg, carga de presión, más la cota, Z, o carga de elevación. Igual que para la presión, hay otro componente de la carga total en un fluido que aparece cuando el fluido se mueve a cierta velocidad, y que a veces se denomina carga de velocidad o inercial, v cuadrado sobre 2g, de la cual se hablará en otro segmento de esta serie. La carga hidrostática más la carga de velocidad, es decir, carga de presión más carga de elevación más carga de velocidad, constituyen la carga total. El cambio de presión entre dos puntos de un fluido estático en campo gravitacional
P1 y P2 equivale a la presión ejercida por la columna de fluido, esto es, el peso de la columna entre el área de la base. Asumiendo una forma de la base arbitraria de área A, el volumen es el área de la base por la altura, que es la diferencia de cotas entre los puntos 1 y 2 y que, en concordancia con lo ya mencionado, llamaremos carga de elevación. Puede demostrarse que el resultado es independiente de la forma de la base, pues se cancelan las áreas, dicho de otra manera, la presión en un punto por debajo de otro en un fluido estático es la suma de la presión en el punto de arriba más la presión asociada a la columna de fluido. La presión ejercida por una columna de fluido puede expresarse como la altura de ese fluido, asumiendo densidad conocida, esta es la base para las unidades de presión como altura de fluido. El cambio de presión entre dos puntos es el producto de la densidad por la gravedad por la carga de elevación o diferencia de cotas. Imaginemos ahora que varios fluidos distintos, o al menos de distinta densidad, se encuentren uno sobre otro. La diferencia de presión total es la suma de las diferencias de presiones en cada fluido, o lo que es lo mismo, la presión en el punto más bajo es la suma de todas las contribuciones de presión, debidas a cada columna de fluido. Regresemos al resultado de la integración de la ecuación general de la hidrostática en campo gravitacional para un fluido de densidad constante, donde concluimos que la suma de la presión más ρz es una constante. En otras palabras, en un fluido estático, la presión hidrostática es la misma en todos los puntos del fluido y, también, la carga hidrostática de un fluido estático es la misma en todos los puntos del fluido. Si el potencial hidrostático en el seno del fluido en reposo es constante, todo aumento de la cota o elevación es compensado con una disminución equivalente de presión. Del mismo modo, si la carga hidrostática en el seno del fluido en reposo es constante, todo aumento de la cota o carga de elevación es compensado con una disminución equivalente de la carga de presión. Tratemos de visualizar esto en un gráfico donde las componentes de la presión hidrostática están en las ordenadas y las tres columnas representan a los tres puntos, 0, 1 y 2. La primera columna es el punto 0, la segunda columna es el punto 2 y la tercera columna es el punto 3. La presión hidrostática es una constante, representada por la línea segmentada amarilla y por la altura total de ambos rectángulos en cada columna. La altura de los rectángulos rojos es el producto ρz, mientras que la altura de los rectángulos amarillos es la presión. A medida que nos movemos desde el punto 0 al punto 2, la elevación va disminuyendo, y la altura de los rectángulos rojos, que es el producto ρz, también disminuye. Pero la suma entre las alturas del rectángulo rojo y la del rectángulo amarillo deben ser iguales para todos los puntos, pues esa suma es el potencial hidrostático. En consecuencia, las alturas de los rectángulos amarillos van aumentando para compensar la reducción de altura de los rectángulos rojos. Una situación análoga ocurre si representamos las componentes de la carga hidrostática como la ordenada en un gráfico, donde las tres columnas representan a los tres puntos, 0, 1 y 2. La primera columna es el punto 0, la segunda columna es el punto 2 y la tercera columna es el punto 3. La carga hidrostática es una constante, representada por la línea segmentada amarilla y por la altura total de ambos rectángulos en cada columna. La altura de los rectángulos rojos es la elevación, mientras que la altura de los rectángulos amarillos es la carga de presión. A medida que nos movemos desde el punto 0 al punto 2, la elevación va disminuyendo, y es la altura de los rectángulos rojos. Pero la suma entre las alturas del rectángulo rojo y la del rectángulo amarillo deben ser iguales para todos los puntos, pues esa suma es la carga hidrostática. En consecuencia, las alturas de los rectángulos amarillos van aumentando para compensar la reducción de altura de los rectángulos rojos. Hagamos ahora que todos los puntos que analicemos estén a la misma profundidad en el seno del fluido. Por supuesto, sigue siendo válido que la presión hidrostática de todos los puntos es la misma, pero al imponer la condición de que las cotas sean todas iguales, resulta que las presiones también son iguales. Este resultado es la base del principio de los vasos comunicantes, otra manera de leer el principio de Pascal. La presión en el fondo de varios recipientes que contienen un líquido es la misma independientemente de la cantidad de líquido presente en cada uno.
Imaginemos 6 recipientes de forma arbitraria, que están comunicados por el fondo y contienen el mismo fluido estático. Todos los puntos en el fluido estático tienen la misma carga hidrostática, pero si están a la misma cota, están a la misma presión. Los puntos de 1 a 6 están a la misma cota, en el mismo fluido estático que está comunicado, por tanto están a la misma presión. Visualicemos qué pasa en la superficie libre de cada recipiente, que supondremos sometida en todos los casos a la presión atmosférica, representada por convención con el triangulito apuntando hacia abajo en la superficie. Si todas las presiones son las mismas, los niveles o las cotas son iguales. Se pueden encontrar cientos de videos en Internet explicando brillantemente este comportamiento, pero este no es el caso típico en ingeniería de procesos. Imaginemos ahora que los 6 recipientes están cerrados y cada uno a diferente presión. En el fondo, la situación es la misma que antes, los puntos de 1 a 6 están a la misma cota, en el mismo fluido estático que está comunicado, por tanto están a la misma presión. No sucede lo mismo en las superficies libres. Si todas las presiones son distintas, entonces todas las cotas o niveles también son distintos. Esto es clave en ingeniería de procesos porque muchas veces recipientes que están comunicados no están sometidos a la misma presión y por tanto los niveles de la superficie libre no son los mismos. Para el caso mostrado en la figura, las presiones 1 y 2 son mayores que la presión 6 que es atmosférica, las presiones 3 y 5 son menores que la atmosférica y la presión 4 es igual a la atmosférica. En consecuencia, puede verse que la menor cota es la 1, pues su presión es la más alta, mientras que la mayor cota es la 3, pues su presión es la menor. En resumen, hemos aplicado la ecuación general de la hidrostática al caso de un fluido de densidad constante, típicamente un líquido, y hemos concluido que la presión hidrostática y la carga hidrostática son constantes en todo el fluido estático. También sacamos en claro que la presión en un punto es la suma de las contribuciones hidrostáticas de las distintas capas de fluido presentes y hemos relacionado estos conceptos con el principio de los vasos comunicantes. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de introducción a la fluidodinámica de procesos. Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.